Hola, buenos días a todas y todes. Un placer estar aquí ya en la segunda jornada de lo que es este ciclo de formación exportadora. Y ahora inauguramos una segunda jornada que tiene como base ver dos aspectos que son súper relevantes en el contexto de hoy y en todo lo que es el proceso de internacionalización de las artes visuales chilenas. Primero, el aspecto técnico, que vamos a tener a Sebastián Vera, el encargado de todo el proceso de ingreso y salida de obras desde el Museo Bellas Artes, y él va a estar profundizando y de una u otra forma actualizando todos los procesos administrativos tan necesarios que cualquiera de ustedes que tenga que sacar una obra o ingresar una obra de afuera tiene que pasar por ahí. Así que un aspecto relevante técnico de la internacionalización. Y una segunda etapa, que es algo, un desafío que tenemos todos, y sobre todo el sector de las artes visuales, es cómo ir incorporando nuevos modelos de negocio y adaptándose y abriendo todo lo que es la estrategia digital, que se abrió se aceleró con tan fuerza hoy a propósito de la pandemia, y que sigue siendo una de las oportunidades para poder insertarnos en el ámbito de la promoción internacional en periodos donde no se puede mover la gente. Eso sería lo de hoy día. Para después ya en las próximas tres jornadas tener una parrilla muy interesante de contenido. Vamos a revisar plataformas específicas que ustedes pueden utilizar hoy en día para promover las artes visuales, y posterior a eso ya un ciclo de oportunidades comerciales a través de talleres de mercado que tenemos diseñados. Hola, buenos días. Nada, yo voy a hacer una presentación. Como mencionaban al empezar la sesión, efectivamente, para sacar una obra de arte de Chile hay que contar con una autorización de salida. Y esto es porque en el año 1969 se promulga una ley que establece que todas las obras de arte que salen de Chile tienen que hacerlo contando con un certificado de autorización de salida. Han pasado más de 50 años y la ley claramente tiene que tener algunos cambios, tiene que actualizarse. Pero mientras eso no suceda, este documento va a seguir siendo un requisito para que las personas que sacan obras de arte de Chile lo hagan, tienen que hacerlo. Nosotros estamos ubicados en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y hay mucha gente que a este trámite le dice el trámite de IBAM, y esto es porque desde que somos ministerio, hace 2 años me parece, ya no hay, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tiene ese nombre, pero antes se llamaba Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Entonces, nosotros como Departamento de Salida de Obras de Salida de Obras de salida e internación de obras, perdón, gestionamos dos trámites. Uno es el de autorización de salida de obras de arte, que está relacionado con la ley 17.236, y otro es un permiso o un certificado de autorización de internación de obras de arte, que está relacionado a la ley 19.128 y que es un beneficio fiscal, un beneficio aduanero para que las personas chilenas que ingresan obras de arte de su autoría al país, a Chile, lo hagan sin pagar tasas de internación. El trámite que generalmente la gente realiza es el de salida de obras, pero es importante que también las personas chilenas que están fuera del país y quieren internar obras de su autoría conozcan este segundo trámite porque es un beneficio que ellos tienen para poder ingresar obras a Chile. Bueno, les contaba al principio que la ley 17.236 es promulgada el año 1969 y su nombre es Ley que aprueba normas que favorecen el ejercicio y la difusión de las artes. Esto, ustedes no tienen por qué saberlo, pero en el fondo la ley es, por decirlo así, un documento que establece ciertas reglas. Y luego, la bajada de esa ley son los decretos y las resoluciones. Y ese es el mecanismo que los organismos públicos tenemos para poder hacer funcionar esa ley. Entonces eso quiere decir que la ley 17.236, por decretos y por resoluciones, es ejercida por el Museo Nacional de Bellas Artes, a grandes rasgos. Y lo que nos interesa a nosotros de la ley 17.236 básicamente son dos artículos, porque la ley tiene más artículos, pero los que están relacionados con la autorización de salida son dos. El artículo 2, que establece claramente que la salida del territorio nacional de obras de artistas chilenos o extranjeros deberá ser autorizada previamente por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Y el artículo 3, que nos dice que no va a estar exigido a este artículo aquellas obras o aquellos envíos que sean parte de actividades oficiales. ¿Y qué se entiende por actividad oficial? Actividades o exposiciones que son organizadas, por ejemplo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por algún ministerio, básicamente por alguna autoridad del Estado. Pero todas las obras salen con un permiso de autorización. A este como marco legal que nos controla a nosotros se suma que el año 2014 Chile ratifica la Convención de la UNESCO y eso también es
un tratado por el cual Chile se compromete a muchas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa es que al ratificar la Convención de la UNESCO de 1970, Chile se compromete a emitir un certificado de autorización para la exportación legal de bienes culturales y la oportuna difusión. Eso significa que Chile, al ratificar este tratado internacional, se compromete a que todas las obras que salen del país tienen que salir con un documento que señala su lugar de procedencia y que señala que las obras están saliendo cumpliendo con ciertas normativas legales. Y el dar oportuna difusión quiere decir que nosotros al emitir este documento también le avisamos a aduanas o le avisamos a alguna otra entidad encargada de fiscalizar esta salida. Bueno, entonces básicamente el documento de autorización de salida de obras cumple con estos dos requisitos. Por un lado, con la ley 17.336 y por otro, con la ratificación del año 2014 del Tratado de la UNESCO. Luego, la ley 19.128, que yo les contaba anteriormente que es esta ley que permite que los artistas chilenos ingresen obras de su autoría al país, es del año 1992 y es una ley que es promulgada para ayudar a los retornados políticos luego del retorno de la democracia a Chile. Entonces, era un poco una ley que estaba pensada para que todos los artistas que estaban viviendo fuera del país, al regresar a Chile, pudieran ingresar sus obras sin el pago de tasas aduaneras. Pero es una ley que se ha mantenido en el tiempo y que en este momento ayuda a los artistas que tienen obras fuera de Chile a ingresarlas, siempre y cuando estas sean de su autoría. ¿Cómo se realiza el trámite? Actualmente el trámite se está realizando a través de la página web del museo, que es www.mnba.cl. Cuando ustedes ingresan a la página, van a ver que en la barra superior aparecen todos los departamentos del museo. Uno de esos departamentos es salida de obras. Cuando ustedes hacen clic ahí, ingresan al sitio de salida de obras y se explica cómo hacer el trámite. Yo sé que hay personas que hacen el trámite desde hace muchos años y ellos probablemente van a ver que ha habido una evolución en la forma a cómo se realiza el trámite. En algún momento, hasta el año 2018 o 2019 incluso, había que ir con las obras presencialmente al Museo de Bellas Artes, que era algo bastante complicado, tanto para nosotros como trabajadores como para las personas que tenían que hacer el trámite. El año 2019 se implementa una modalidad de trabajo que es realizar la solicitud a través de correo electrónico. Entonces, ustedes pueden mandar un correo a la oficina del museo y pedir una ficha de solicitud. Nosotros les enviamos esa ficha de solicitud, ustedes la completan y así nosotros podemos generar este documento que va a ser el certificado de autorización de salida o de internación de obras de arte. Bueno, y esto se implementó ya de manera completa el segundo semestre del año pasado y fue súper bueno porque cuando empezaron las movilizaciones sociales en octubre, el trámite ya se hacía de manera digital, por decirlo así, sin que las personas tuvieran que ir al museo. Entonces, bueno, nosotros lo que les enviamos es esto, una ficha de solicitud donde ustedes tienen que completar algunos datos y entregar los antecedentes de las obras. Y yo les voy a mostrar una ficha de solicitud ya completada. Entonces, bueno, los datos son el nombre del solicitante, que puede ser o no el dueño de las obras. Este certificado, su espíritu, lo que indica es que la obra puede salir. No está comprobando que la autoría de las obras o la propiedad. Es simplemente que la obra puede salir. Entonces, bueno, el documento va a indicar el nombre de quien solicita el trámite, el RUT, un domicilio, teléfono, el correo, el país de destino, la cantidad de obras que está sacando y un avalúo, que tampoco es un avalúo que nosotros fiscalicemos. Es un valor indicado por la persona que realiza el trámite. O sea, hay gente que pone $1 y eso está bien. O pueden poner, no sé, $10.000 y también está bien. Nosotros no tenemos la competencia para fiscalizar eso. Y bueno, este es un ejemplo, un poco una ficha como completada correctamente y que es súper bueno porque en el fondo, si el usuario completa correctamente la ficha, el trámite es muy rápido. Hay trámites que incluso están listos en un día. Y lo que la ficha nos permite a nosotros es extraer esa información y poder como completarla en este documento que es el documento de autorización de salida. Ahí ustedes lo pueden ver. Es un documento que no está firmado porque es falso. Lo hice yo como prueba para esta presentación. Pero es eso, y eso es bastante rápido si las personas, los usuarios completan correctamente. Y van a ver que, claro, por ahí está indicado que esta es una autorización de salida de obras de arte, que cumple con la ley en el artículo 2 de la ley 17.316 y con una serie de resoluciones de otros años, que es algo que uno generalmente no lee. Pero lo interesante acá es que aparece el nombre de quien solicita, el destino de las obras, la cantidad de las obras y luego se detalla la obra, porque este es un trámite que nosotros realizamos o que nosotros gestionamos
pero que de ser fiscalizado es fiscalizado por aduanas de Chile. Y en realidad para ellos lo interesante, o lo que a ellos les importa es ver una imagen de la obra y ver que el nombre y el root de la persona sea el que está presentando efectivamente la obra. Bueno, hay errores frecuentes al realizar este trámite y yo solo los quiero mencionar porque sé que muchas de las personas que pueden estar como viéndonos hoy van a realizar el trámite alguna vez o lo han hecho. Y, por ejemplo, uno de los errores más comunes es mala calidad de las obras. Como les decía, nosotros simplemente aprobamos que claro, aprobamos que las obras puedan salir del país. Y para nosotros poder hacer eso, fondo tenemos que ver la obra. Y ya que no la estamos viendo físicamente, sí tenemos que tener herramientas que nos permitan ver la obra y una buena imagen es una perfecta herramienta. Entonces, aquí les muestro, esta es una foto que tomé yo hoy en la mañana en mi casa, y la tomé con el teléfono, y de un teléfono que tampoco es muy moderno. Entonces, un poco les quiero poner esto como ejemplo para ver que se puede tomar una buena imagen con un teléfono y es una muy buena herramienta. Luego, otros datos comunes al momento de hacer la solicitud es, por ejemplo, no completar la ficha de solicitud, porque no sé por qué no lo hacen, pero no completar la ficha de solicitud o ponen datos errados. Por ejemplo, ponen un root al que le falta un número o ponen la dirección en la que viven, pero no ponen si esto está en Providencia, o está en San Bernardo, o está en Calama. El país de destino, algo muy común es que pongan una ciudad en vez del país. O no completen datos también, por ejemplo, el número de obra lo dejan vacío. O al momento, por ejemplo, de poner el avalúo total del envío, este no coincide con el avalúo como de cada obra. Luego, al completar como los datos de la obra, nosotros pedimos, por ejemplo, las medidas en centímetros y las ponen en pies, que es como la medida numérica anglosajona. Luego le pedimos que el avalúo lo entregue en dólares y lo entregan en euros. Luego en el ejercicio pongo dos veces la misma imagen, pero es la misma imagen pero tomada de distintos ángulos. Y como verán, la imagen superior no permite apreciar la obra, en cambio la imagen inferior sí permite. Y es el mismo teléfono, la misma hora del día, simplemente como entender que la imagen tiene que ser clara. Bueno, ¿y en qué estamos en este momento? Desde el año pasado nosotros nos damos cuenta que el trámite está desactualizado. Primero esto como de que la gente tuviera que ir al museo a realizar el trámite era como algo, no sé, del siglo pasado. Entonces estamos trabajando en un proyecto de digitalización de los trámites. La primera etapa, como una forma de adaptación y para facilitar el trámite a todos, era realizar esto a través de un correo electrónico, que es lo que estamos haciendo ahora, pero en paralelo estamos trabajando en un proyecto para que el trámite sea completamente digital. Esto significaría que los usuarios se tienen que ingresar a la página web del museo y a través de un link entrar a un sitio que les va a permitir hacer su solicitud en línea. Y esto va a ser tanto para los trámites de autorización de salida de obras de arte como para los de internación. Entonces, bueno, esto es un sitio que está en prueba y eso lo estoy mostrando porque me parece interesante que lo puedan ver, ya que probablemente lo van a hacer. Y en este momento, ustedes al ingresar a la página web de salida de obras van a poder ingresar a este sitio, que en este momento es un sitio de prueba, no está en línea para mí. Y ahí van a poder ingresar como chilenos, como en el fondo con un root chileno, o como extranjeros creando una cuenta. Si entran como chilenos va a ser a través de clave única. Me imagino que habrán hecho ese trámite, es bastante fácil. Y lo bueno es que en una serie de datos, al ya estar registrados por clave única, van a quedar grabados, entonces nunca, no se los van a pedir. Y cuando ustedes ingresen a la página, van a ver esta página de inicio en la que ustedes pueden ver las solicitudes que tienen. En este momento la página está vacía porque no tienen no han cursado ninguna solicitud, pero si hacen clic en el botón de crear solicitud de salida, van a poder crear una solicitud. Y lo que van a ver es esto. Como ven, los datos del usuario ya están grabados porque se entregan por clave única. Luego les va a pedir la información de destino. Va a aparecer un listado de países, no es que ustedes puedan poner el país, va a aparecer ahí, lo tienen que elegir. El motivo de salida es un campo opcional. La institución receptora también es un campo opcional y eso está pensado sobre todo para obras que van como aporte a exhibiciones en otros países. Y luego hay un campo que dice documentos anexos, que también es opcional y en el que ustedes pueden adjuntar documentos que les parezcan pertinentes a la solicitud.
de nuevo pensado en estos envíos a exposiciones fuera de Chile. Y luego hay que individualizar la obra. Si se fijan, esto es básicamente lo mismo que hacíamos antes con la ficha en Word, pero ahora lo van a hacer en este sistema en línea, y esto es bastante amable y es bastante rápido. Bueno, eso va a ser el trámite digital. Esto debería estar implementado, yo creo, en noviembre seguramente, y los invito a que hagan el trámite porque en realidad va a ser muy amable, y nosotros igual vamos a estar siempre como en contacto a través del correo y del teléfono para coger como las observaciones que ustedes tengan del sitio y mejorarlo. Indudablemente va a haber cosas que mejorar, pero en eso está. Y un poco, bueno, aquí les cuento en qué estamos. De aquí al futuro, en esto de digitalizar los trámites, que ya lo empezamos, estamos también en un trabajo intenso de revisión de la ley de 17.236. O sea, el servicio tiene súper claro que es una ley que hay que modificar, que hay que cambiar cosas para que sea, en el fondo, para que se adapte a este tiempo. Como decía, es una ley que tiene más de 50 años. Entonces, es un momento preciso para realizar algunos cambios que permitan como que sea aplicable correctamente, que sea más fácil para el uso y que, bueno, cumpla con su nombre, que es como potenciar el movimiento del arte. Estamos también trabajando en esta propuesta de modificación de la ley 17.236, que es bastante difícil, no es fácil, porque cambiar una ley son palabras mayores, por decirlo así. Pero lo que sí yo pienso que va a salir antes es la modificación de los reglamentos de la ley. Y eso nos permitiría efectivamente que el trámite sea mucho más rápido y que haya mayor facilidad para aprobar la salida de ciertas obras cuya salida en el fondo en este momento es más complicada porque son obras patrimoniales. Hay un par de preguntas. Primero que nada, hay un comentario bueno, agradecerte, Sebastián, por tu exposición. Claramente creo que es súper clarificadora respecto a los pasos en este nuevo sistema digitalizado. Hay un comentario de Daniela Aravena, que es la encargada de DIRAC, ¿verdad? Que Claro. ella dice, bueno, saluda a todos claramente, y dice que el avalúo de las obras que aparecen en el documento de Bellas Artes tiene que coincidir con el avalúo que aparece en el packet list de aduanas para que no haya problemas. Creo que es un comentario que es importante mantenerlo en consideración para que no hayan inconvenientes. Claro, no, ahí hay un tema y un poco cuando hablaba del avalúo y les digo, el avalúo es una apreciación del usuario, es porque el usuario puede poner el valor que quiera. O sea, en el fondo nosotros no fiscalizamos, por ejemplo, estoy hablando, no sé, una obra de Roberto Mata que sale con destino a Francia, un grabado, nosotros no tenemos ningún problema en que el grabado salga, y la persona pone en el avalúo que el grabado está basado en, no sé, $10. Nosotros sabemos claramente que ese grabado no cuesta $10. Pero si el usuario señala que ese es el valor, nosotros no podemos como rectificarlo. Pero claro, los usuarios tienen que saber que todo lo que ellos señalen en el documento tiene un carácter legal y tiene que coincidir con con la información que entreguen en otros procesos del trámite. Entonces, claro, ahí la apreciación de Daniela, perdón, del MinRel está súper buena, que es algo que nosotros recibimos muchas rectificaciones porque las personas en nuestro documento entregan un avalúo y cuando hacen el trámite en aduana ponen el avalúo real y no coincide con el que nos dieron a nosotros, o viceversa. Hay otra pregunta de Jessica Wenteman, y dice, el año 2011 regresé a Chile con varias obras en acrílico de mi autoría. Sinceramente, no hizo ningún tipo de internación y no manejaba la información previamente. Pregunta, ¿qué es lo que otorga la categoría de obra al objeto o la categoría de artista para el creador o creadora bajo la interpretación de esta ley? Bueno, ese es uno como de los aspectos que están bajo revisión y que tiene que abarcar la modernización de la ley. Es básicamente que la ley no establece que es una obra de arte, señala el concepto obra de arte, pero no estableciendo qué es una obra de arte, ni tampoco qué es un artista. Entonces, bueno, eso da como una interpretación muy amplia al concepto de arte, que puede ser algo bueno o algo malo, y artista puede ser cualquier persona, o sea, no tiene que ser alguien titulado o alguien que haya expuesto. Si una persona dibuja, es un artista, porque crea obra. Y por otro lado, el concepto de obra de arte es tan amplio que eso genera muchos problemas, porque hay personas que,
por ejemplo, tienen que sacar o ingresar las obras de sus hijos y a veces el servicio de aduanas les pide el documento que nosotros emitimos. Entonces, un poco lo que yo iba con esto de que el trámite ahora va a ser digital y como que estamos trabajando en que esto sea súper fácil, es en que la ley en este momento exige que todo lo que es considerado obra de arte, que puede ser el dibujo de un niño, o puede ser una mesa o una lámpara, tiene que salir con este documento. Y ya que nosotros no podemos cambiar la ley como para poder decir, no, ¿saben qué? La ley señala que las obras hechas por personas de menos de 15 años no son obras de arte, por dar un ejemplo, o que los objetos de artes decorativas tampoco son obras de arte. Mientras eso no suceda, nosotros lo que estamos tratando de hacer es simplificar el trámite para que las personas puedan sacar este documento en el menor tiempo posible, llegando incluso a poder obtenerlo en un día. Julio Sepúlveda pregunta, ¿las obras que salen están obligadas a volver? No, el documento, el espíritu de este documento y el espíritu de la ley es un poco proteger la salida de obras patrimoniales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hay una obra de Miguel Ángel en Chile y quieren sacar, el Estado pueda poner algunos requisitos para que la obra no salga. Pero para las obras de arte contemporáneo o obras que no son consideradas patrimoniales, el documento lo que hace es autorizar su salida sin condicionar su retorno. Mauricio Álvarez pregunta si este trámite es necesario para cualquier modalidad de salida de obras, por ejemplo, sea en maleta o por flete. En estricto rigor, sí. Es un requisito para cualquier obra y bajo cualquier tipo de salida. Ahora lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que este documento es efectivamente fiscalizado cuando las obras salen como envíos comerciales o a través de las fronteras terrestres. Pero generalmente si las personas, por decirlo así, sacan las obras en la maleta, es muy difícil que les pidan el documento. Ahora bien, ahí es muy interesante que Chile, al suscribirse a la Convención de la UNESCO de 1970, lo que hace también es comprometerse internacionalmente a emitir un documento de autorización de salida de obras de arte desde nuestro país para el extranjero. Entonces eso significa que, no sé, si alguien saca una obra de arte en la maleta y llega, no sé, a Madrid y le piden el documento de salida de su país y no lo tiene, puede tener problemas. Otra pregunta dice, ¿qué trámite hay que realizar si una institución extranjera quiere adquirir una obra y qué pasa si esta es patrimonial? Ya. Bueno, ese es un caso que sucede, eso no pasa todos los días, pero sucede. En ese caso, él tiene que hacer el mismo trámite, es un documento de autorización de salida. Y en el caso de que la obra fuera patrimonial, el trámite se puede alargar un poco hablo de un tiempo prudente, no sé, un mes, 2 meses, no más que eso, porque es revisado por una comisión asesora para este trámite. Entonces la comisión tiene que establecer si la obra efectivamente es patrimonial, si la obra puede salir o no puede salir, y si no puede salir, corrijo un poco, la obra siempre va a poder salir porque la ley establece que Chile no puede no autorizar la salida de una obra. Lo que la ley sí señala es que si la obra es considerada patrimonial, hay mecanismos para obtener una garantía de que la obra va a volver en algún momento. Pero en el caso puntual de la persona que preguntó ahí, si ellos quisieran sacar una obra patrimonial para, no sé, venderla o donarla a un museo extranjero, esto pasaría por la comisión y la comisión tendría que evaluar cuáles son los pasos a seguir. En el fondo, si van a autorizar la salida porque tal vez es beneficioso para el país que una obra patrimonial chilena esté exhibida en otra institución, o si consideran que hay que tener algún mecanismo para asegurar que la obra vuelva al país después de determinado tiempo. Otra pregunta, cuando son instalaciones, ¿cómo se completa la ficha si tienen muchas piezas? Muy interesante esa pregunta. Nosotros en el sitio web, me van a perdonar un poco, pero voy a retroceder en esto. Si se fijan acá, actualmente en la ficha, lo que les pedimos, en la ficha en formato Word, lo que les pedimos a los usuarios en esos casos es que entreguen una imagen de la instalación expuesta y que señalen que es una instalación compuesta, no sé, de 50 objetos.
Es básicamente eso. Y en las medidas que pongan una medida estándar del máximo que podría ocupar la instalación. Hay instalaciones que tienen, no sé, 6 metros cuadrados, etc. Y pensando en eso, en el trámite digital, si se fijan, lamentablemente esta no, justo esta imagen que tomé del sitio de prueba no está actualizado, pero dice, en medidas debería decir como para obras planas debe ingresar alto y ancho de obras, para esculturas u obras tridimensionales como instalaciones, ingresar alto, ancho y fondo. Otra pregunta que hace Karim Barrera dice, si el artista se entrega su obra para ir a una feria, ¿este debe ir a nombre de quien circula con las obras o debe ir el certificado a nombre del artista creador? Debería ir a nombre de quien circula las obras. En el fondo, va a ser siempre a través de quién envía las obras fuera de Chile. Si va a ir la artista, no sé, por ejemplo, DHL, a entregar el paquete, probablemente le van a pedir que esté a su nombre. Vania Gómez pregunta, ¿existe un registro de dominio de obras parecido al registro de vehículos de bienes raíces? No, no lo existe. La ley establece que debería haber un registro se llama Registro Nacional de Obras de Arte, pero no se ha implementado. Preguntan también si esta ley aplica también para la internacionalización comercial de las obras de arte. Sí, sí, claro. La ley establece claramente que cualquier obra de arte que salga de Chile tiene que contar con esta documentación. Y esto es independiente si sale para venta, para exposición, como regalo, como parte de una mudanza. Tiene que contar con este documento. Otra pregunta dice, ¿cómo se demuestra la propiedad de la obra? ¿Puede usarse para sacar al país obras robadas si es que no hay cómo demostrar las propiedades? Bueno, buena pregunta esa. Y eso se responde de esta forma. La ley no busca establecer como autoridad o propiedad de obras. Lo único que establece es como permitir la salida. Y esto quiere decir, como no sé si lo expliqué bien, que a través de la ley, porque la ley es lo que nos está pidiendo, no comprobamos si la persona que está sacando la obra es el dueño. Por eso antes indicaba que el trámite puede ser hecho por cualquier persona, no tiene que ser hecho por el propietario o por el artista. Nosotros no certificamos la autoría de las obras ni tampoco la propiedad, es básicamente eso. Simplemente lo que la ley nos pide es que señalemos si la obra puede salir porque su salida no lesiona el patrimonio de la nación o su salida debe ser prohibida o como estudiada porque la salida de esa obra dañaría el patrimonio nacional de Chile. Si la persona quisiera saber si la obra es robada o, no sé, tiene alguna medida cautelar que la retenga en el país, debería consultar ese dato con las policías, como por un lado la PDI, que tiene una brigada que es como de robos especializados en arte y patrimonio, o a través de las policías carabineros de Chile. Ese es un tema que nosotros hemos como revisado en conjunto cuando tenemos estas reuniones en que revisamos la ley, el espíritu, lo hacemos con la unidad perdón, jurídica del ministerio y nos hace mucho ruido porque debería haber cierto control de lo que sale, pero la ley 17.236 no fue diseñada para eso, sino que fue diseñada para proteger la salida del patrimonio como patrimonio artístico de Chile. Si la obra de arte es un mural realizado en madera, ¿se requiere también un permiso del SAC para poder sacar la obra? Buena pregunta. Sí, mira, como te digo, nosotros simplemente a través de este trámite decimos que la obra puede salir porque su salida no lesiona el patrimonio de la nación. Pero es muy probable que si la obra está hecha sobre madera, sobre un panel de madera, tenga competencia el SAC. Y ahí la recomendación un poco es que al momento de realizar esto igual es bastante común, no crean que es complicado. Ustedes tienen que en ese caso escribir al SAC, como contarles un poco su caso, y pedir un documento que señale que la madera que fue utilizada para hacer la obra es, no sé, una madera de tal calidad. Y eso es bastante común porque todas las maderas, no sé, que venden en locales tipo home center o de ese tipo,
vienen ya con una serie de tratamientos que evitan que puedan, no sé, transportar plagas, por ejemplo. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, debería también contar como con un documento emitido por el SAC que señale que la madera cumple como con los requisitos de exportación. Otra pregunta. Volviendo un poco a eso, también, por ejemplo, cuando ustedes sacan obras que están hechas de material orgánico, entiéndase, no sé, piel, hueso, no sé, como dientes, cosas así, también deberían pedir esta autorización del SAC. Ya que en el arte contemporáneo es bastante común que usen materiales como poco comunes, por decirlo así, que se salen de lo tradicional y que tienen que ver como con este tipo de instituciones. Sebastián, María Teresa de la Fuente pregunta, en el caso de instalaciones, ¿hay que poner una foto de la obra expuesta? Si no se ha montado previamente, ¿se puede poner una imagen en visualización 3D o un fotomontaje, por ejemplo? Sí, no hay problema con eso. De hecho, no sé, hay instalaciones, por ejemplo, que son 20 pantallas de televisión con 5 floreros y 10 ladrillos. Si la obra no está instalada, también pueden poner una imagen de cada uno de los objetos. Tampoco tiene que ser de cada uno, puede ser una imagen general de todos los objetos o una imagen general de grupos de los objetos y luego especificar en la técnica que se trata de una instalación que contiene, no sé, 20 televisores, 10 ladrillos, 7 plantas, por decirlo así. No plantas, porque las plantas también necesitan, no pueden sacar plantas como obra de arte por un tema como del SAC, pero pueden ser plantas plásticas. Y la última pregunta, Sebastián. Dígame. ¿Cuáles son las obras consideradas patrimonio y cómo se define? Muy buena pregunta. Y ese es uno de los temas como centrales de la revisión de la Ley 17.236 y el proceso de modernización que esperamos llevar a cabo. Es que la ley en este momento no define qué es una obra de arte y no define qué es una obra de arte patrimonial. Entonces, en este momento esa decisión recae en el director del Museo Nacional de Bellas Artes y esta comisión que lo ayuda a tomar decisiones. Entonces, bueno, al no tener una definición clara de qué es una obra de arte y de qué es una obra de arte patrimonial, esta comisión ha hecho algunos lineamientos para definir qué es una obra de arte patrimonial. Y en este momento una obra de arte patrimonial es, primero, todas las obras realizadas por artistas chilenos, chilenos Premios Nacional de Arte, y obras que sean consideradas importantes para el desarrollo de la historia del arte a nivel mundial. Entonces, un ejemplo del primer caso sería, por ejemplo, una obra de Guillermo Núñez, que me parece que es Premio Nacional de Arte. Ahora bien, como Guillermo Núñez está vivo, sus obras pueden salir. El día que Guillermo Núñez deje de estar con nosotros, probablemente sus obras van a recibir esta categoría de patrimonial y van a ser revisadas con mayor intensidad por la comisión asesora. Pero en este momento sus obras pueden salir porque él es un artista vivo. Y otro caso de obra patrimonial sería, por ejemplo, las obras realizadas por Gil de Castro, por Rugiendas, por gente todos los pintores, no sé, del siglo XIX que dejaron registro de la sociedad y de la naturaleza de Chile. Esas obras son consideradas patrimoniales. También son consideradas patrimoniales ejemplos como el que les daba antes, de una obra de Miguel Ángel o de algún pintor del Renacimiento que está en Chile y que quiera salir. Eso también sería considerado una obra patrimonial. Sí, bueno, Sebastián, te agradecemos mucho tu presentación, la claridad con que respondiste cada una de las preguntas. Bueno, continuando con la sesión de hoy, vamos a presentar ahora a Leonardo Ordóñez y Gabriel Nesvara, lo presentó Raúl en un comienzo, ambos son parte de Santiago Creativo, y hoy nos van a presentar un taller o un módulo introductorio sobre cómo adaptar modelos de negocio de las artes visuales hacia plataformas digitales, un poco poniendo en consideración los contextos actuales y los nuevos rumbos que han tomado a partir de lo que está aconteciendo. Sin nada más, les dejo con ustedes a Gabriel y a Leonardo. Gracias, Camila. Gracias a todos, a todas, a todos por incorporarse a esta interesante iniciativa de ProChile, a quienes le agradecemos nuevamente la invitación. Estamos en un esfuerzo con ProChile de poder apoyar todo lo que tenga que ver con la profesionalización de la exportación, no solo del arte visual en este caso, sino que también de otros sectores en los cuales hemos estado generando alianzas de trabajo para poder impulsar la profesionalización de los sectores de la industria creativa.
Y en ese contexto, bueno, contarles que a lo mejor no nos conocen, pero es la Fundación Santiago Creativo nace a partir en el año 2011, prácticamente iniciamos este proceso de instalación de programas y de fomento en directa relación a la instalación de una política pública en Chile para el fomento de la economía creativa cultural. Y en tal caso nos ha tocado desde los distintos lugares de trabajo poder aportar a la contribución de la instalación de esta política. Y en ese contexto fue que nació Santiago Creativo para instalar no solo un modelo de trabajo en una región. Hoy Chile está instalando programas similares en Los Ríos, en Biobío, en O'Higgins. De hecho, nos ha tocado asistir desde nuestra fundación a la instalación de una política pública regional en estas materias. Y frente a eso se consolida, ¿no?, un trabajo que hemos venido desarrollando, en la cual tiene 3 o 4 focos bien importantes. Uno de ellos es el que nos convoca acá, que tiene que ver con el mejoramiento y la asistencia técnica a empresas y emprendedores creativos, en una línea de trabajo que desarrollamos con capacitaciones, con asistencia y asesoría técnica a emprendedores, etcétera, pero también trabajamos en la gestión del conocimiento, en el desarrollo de estudios y por sobre todo en la profesionalización en el diseño y formulación e implementación de políticas públicas vinculadas al desarrollo de los sectores creativos o de la industria creativa en general. Es muy interesante lo que hablaba Sebastián, porque ahí estuve anotando inclusive problemas de política pública que afectan directamente no solo a la exportación de arte visual en este caso, sino que vemos cómo Chile, no obstante que tiene leyes, esas leyes se tienen que actualizar y requieren de un sector que mancomunadamente resuelva y trabaje en conjunto con la institucionalidad para poder perfeccionar las políticas públicas en este siglo XXI. Y en ese contexto, nosotros ahí prestamos bastante colaboración para acompañar en el cómo hacer y de qué manera hacer. Hoy nos convoca un tema que venimos trabajando desde el Santiago Creativo de hace muchos años, en la cual vamos a seguir insistiendo y que enhorabuena que con esta situación que estamos viviendo todos en el mundo, provocado por la pandemia del COVID-19, finalmente llega a ProChile la necesidad de seguir insistiendo en la profesionalización de tanto los modelos de negocio para adaptarlo en este caso a las transformaciones a las plataformas digitales. Este tema se puso muy de moda hoy a propósito como necesidad de poder seguir emprendiendo y darle sostenibilidad a los modelos de negocios que se han estado instalando no solo en las industrias creativas, sino que a nivel de la economía total. Las adaptaciones en este caso para no perder la inversión ni la trayectoria ni el capital logrado, ni tampoco para poder interrumpir los procesos de contacto que tienen no solo con los clientes consumidores, sino que con, diría yo, con la comunidad, en este caso, en el caso del desarrollo cultural a través de las artes visuales, a partir de emprendimientos que ustedes están implementando o tienen interés en implementar. En este caso, vamos a hablar con Gabriel de instrumentos de gestión estratégica y vamos a ser majaderos en ello, porque por lo que les vamos a explicar, vamos a avanzar hacia cómo transformarse digitalmente en las artes visuales. Gabriel va a comentarnos respecto a las tecnologías de información y comunicaciones para los modelos de negocio en artes visuales. En el contexto en el que estamos, este taller lo posicionamos para poder seguir avanzando hacia el fortalecimiento de las capacidades en gestión estratégica de empresarios y emprendedores, en este caso de las artes visuales de Chile, mediante la transferencia de conocimientos que les vamos a compartir, contribuyendo así a su incorporación al proceso de internacionalización de dicho sector y de su potenciamiento. No obstante de que faltan muchas cosas y herramientas, creo que es muy importante que se abran estos espacios en la cual queremos que entiendan de que los procesos de transformación digital no se hacen en una hora o en una hora y media de trabajo en que les vamos a compartir estos conocimientos, sino más bien
los cursos de transformación digital duran al menos 3 meses, o en lo que tenemos experiencias de cómo hemos estado haciendo cursos de modelos de negocio. Nuestros cursos, por ejemplo, duran 1 mes y medio, 2 meses, en la cual los emprendedores al menos pueden llegar a entender y bajar a un modelo para poderlo después transformar. En ese contexto, lo que vamos a hablar para hacer ajustes de expectativas tiene que ver con presentarle conceptos, y ahí la invitación a usted a que después podamos mantener el diálogo y el contacto para ver de qué manera poder seguir contribuyendo y apoyarles en los trabajos de transformación digital, si así ustedes lo requieren. Vamos a dar a conocer herramientas de gestión estratégica, vamos a transferir la herramienta de lienzo del modelo de negocio. No obstante que eso lo hicimos el año pasado, en esta oportunidad lo vamos a ver rápidamente, solo por el hecho de que si ustedes quieren transformar algo, hay que identificar qué es lo que vamos a transformar. Y lo que por la experiencia nos va diciendo, no todas las personas vinculadas al mundo del arte visual tienen claridad de su modelo de trabajo ni de negocio. Por lo tanto, desde ahí también conocer cómo funcionan es ya un trabajo de conciencia importante para poder plasmarlo en un papel y generar una estrategia para poder identificar después qué vamos a transformar. Luego de eso, es importante hablar del concepto de transformación digital, de los modelos de negocio factibles de transformar y algunos aspectos clave en su interrelación y la viabilidad para poderlo implementar en el arte visual. Sin más, decirles que en este proceso de trabajo, la gestión estratégica está posicionada, tal cual como su nombre lo dice, en las personas que toman decisión, y son elementos que sirven para tomar decisión adentro de una unidad productiva. En artes visuales, unidades productivas pueden ser galerías de arte, pueden ser talleres de artistas, pueden ser instituciones como museos, sean públicos o sean privados, o inclusive pueden ser ministerios, ¿ya? Dependiendo muchísimo, y de las unidades, por cierto, que la componen, dependiendo muchísimo de dónde nos ubicamos, donde ustedes están posicionados hoy. Efectivamente ustedes pueden agarrar estos elementos o instrumentos de gestión estratégica para tomar decisión. Por lo tanto, lo primero que hay que despejar es que quien toma la decisión es la autoridad o el dueño de la unidad productiva o el directorio de la unidad productiva. No lo toma el trabajador, no lo toma, por mucho que lo quisiera tomar el trabajador de una unidad productiva, puede a lo mejor incidir, puede ayudarle a su jefe o a jefa a tomar decisiones al respecto, pero nos interesa muchísimo, y cada día vamos a ser más enfáticos en esto, de que las personas que se hacen cargo de instalar una galería de arte, que tienen la necesidad de proyectar el arte visual, que tienen una feria, que tienen un museo, o que tienen eventualmente galerías de arte o talleres de artistas, colectivos de artistas, sean ellos los propietarios los que toman decisión al respecto para ver qué camino seguir. Y ahí es donde se encuentran con estos instrumentos de gestión estratégica, que son 4, aquí le estoy nombrando 3. Uno son las definiciones estratégicas, otro es planificación estratégica, el plan de negocio y el modelo de negocio. En tal caso, importante identificar que las definiciones estratégicas nos ayudan a identificar qué somos, qué hacemos, para quiénes trabajamos, dónde estamos, qué nos importa y qué nos motiva, cómo queremos que nos vean. Son preguntas que están asociadas a definirse estratégicamente el accionar de uno. Muy probablemente ustedes han escuchado la visión, la misión y los valores de empresas, ¿no? Empresas multinacionales o empresas nacionales. En el mundo de la cultura, déjenme decirle que efectivamente es necesario y urgente que las fundaciones, todas las integrantes del ecosistema, fundaciones, artistas, unidades productivas, agentes de producción, de distribución, promoción, comercialización de arte, definan su visión, su misión y los valores que lo convocan.
no solamente por el hecho de que estamos en una pandemia, sino que estamos en un proceso de transformación político-social de nuestro Estado muy importante, en donde también es necesario que el mundo del arte también defina en su ecosistema cuáles son las visiones, las misiones y los valores de sus unidades productivas. En este caso, por ejemplo, de las galerías de arte que se dedican a representar artistas y a comercializar, por ejemplo, obras. En este caso, la visión define y describe la situación y posicionamiento futuro que se desea tener, algo así como el sueño, ¿no?, de la unidad. Por el otro lado, la misión describe las actividades que se desarrollan hacia el público objetivo, hacia los clientes, hacia las personas consumidoras, hacia la audiencia que va a disfrutar de estas obras de arte. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿En dónde viven? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué buscan? Todas esas cosas que son las que definen en parte la razón de ser de una galería. Y por el otro lado también están los valores, ¿no?, que tienen que ver con los principios y las creencias que regulan la gestión, constituyendo así la filosofía institucional de la unidad productiva, sea un ministerio, como les digo, sea un museo, sea una fundación, sea una galería de arte, sea una asociación gremial, sea un taller de artistas. Es fundamental hoy empezar a hablar de principios, creencias y valores que van a identificar a la unidad productiva y que va a tener relación con su destinatario final, que es la audiencia y el público. La planificación estratégica tiene que ver con responder qué se debe hacer y cuál es el camino que se debe recorrer para alcanzar la posición deseada en el futuro. Es decir, vamos aquí a trazar un camino, y este camino, cómo lo vamos a adecuar o cómo nos vamos a adaptar a las condiciones del entorno, y cómo vamos a alcanzar eficiencia en ese trabajo. Desde ahí vamos a formular prioridades, vamos a trabajar objetivos para la etapa 1 de implementación, para la etapa 2 y para la etapa 3. Pero no podemos llegar a la etapa 3 sin pasar por la etapa 1, por lo tanto vamos a tener que trazar ese camino de implementación estableciendo un curso de acción que nosotros en el Santiago Creativo le llamamos estrategia. ¿Cuál es la estrategia del sector de las artes visuales para conquistar el mundo? Es una cosa que todavía no conocemos en Chile. Eventualmente algunos en algunas unidades productivas la deben tener más o menos clara, pero sigue siendo una unidad. En el sector, cuando hablamos de sectores, la composición de los agentes, por ejemplo, que conforman las artes visuales, y desde ahí, ¿cuál es la estrategia de internacionalización de las artes visuales para no solamente lograr posicionar a un artista, sino que eventualmente generar, como así lo hemos estado logrando en algún minuto y lo logramos en la implementación del audiovisual, por ejemplo? ¿Cuál va a ser esa ruta, ¿no?, que vamos a empezar a caminar en conjunto en un grupo de a lo mejor de unidades profesionales, sea en una región o sea en Santiago, da lo mismo, en donde efectivamente en el conjunto, en la sumatoria a país, podemos entrar a recorrer el trabajo de un sector. Lo mismo en términos de estrategia puede ocurrir también, por cierto, en las unidades productivas, pero ya estamos viviendo de qué sirve tener una claridad en la unidad productiva si el entorno no me es favorable. Entonces ahí es cuando uno dice, ubiquémonos en la situación en la que estamos, vamos a contribuir a definir estrategias en las unidades productivas, pero también podemos construir estrategias de desarrollo sectorial. Así también, un tercer elemento son los planes de negocio, que son que articulan los aspectos críticos de una organización o de una empresa o de una unidad productiva, así como los supuestos básicos que requieren para identificar los recursos, chiquillos. Esta cuestión es fundamental porque así podemos avanzar hacia generar modelos sostenibles en el tiempo, que si nadie estuvo preparado, por ejemplo, para esta pandemia, no teníamos cómo estar preparado, ningún país del mundo. Entonces, frente a eso, ¿cómo hoy vamos a empezar a incorporar estas situaciones que pueden ser una amenaza del entorno,
que puede afectar mi negocio, y en tal caso, cómo plasmamos en negocios tan débiles sosteniblemente, que son las unidades productivas más pequeñas, ¿no? Dentro de un ecosistema que son las empresas o los talleres de artistas o las comunidades, ¿no? O los colectivos que se arman, cómo podemos empezar a incorporar estos elementos de gestión estratégica para poder estar un poquito mejor preparados, y también decir que estos elementos se incorporen en la gestión del Estado para que en definitiva también dentro del entorno ayude a que esas unidades productivas se preparen de mejor manera y tenga elementos de apoyo para aquellas unidades productivas que amenazan con terminar o con morir, por ejemplo, como resultado, por ejemplo, de esta pandemia, que lamentablemente lo estamos viendo y que tiene que ver con darle refuerzo a estos elementos de gestión estratégica en el mundo no solo del arte visual, sino que en el mundo de la cultura y en el mundo de la industria creativa en general. El plan de negocio se plasma en documentos de que tienen hasta 100 páginas, ¿no? En donde vamos a analizar la industria, vamos a identificar propuestas de producto, vamos a generar estrategias económicas, vamos a identificar el plan de marketing, la operación, los recursos humanos, el plan financiero, etcétera. O sea, es el complemento de la estrategia, es la estrategia plasmada en el papel. Frente a eso es la idea después de comunicar cómo, qué artistas, por ejemplo, si tenemos claridad en la unidad con un buen plan o un correcto plan, habrán galerías de arte o ferias, por ejemplo, que podrán decirle a su comunidad que esta es una feria que representa a lo mejor al arte decorativo, no al arte contemporáneo, que a lo mejor solamente es una feria de esculturas, que no recibimos pintura, o que solamente es para el arte medial, no es para arte análogo. Entonces, frente a esa situación, documentar en un plan es fundamental para comunicarle a los inversionistas, a los coleccionistas, a los clientes, quiénes son ustedes y hacia dónde van. El modelo de negocio, por su parte, como cuarto elemento, describe una herramienta que describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. Y es muy interesante este modelo porque en definitiva ese valor está en la lógica que sigue una empresa para obtener beneficios que no son necesariamente económicos. Que no hay solamente retornos por utilidades, sino que también se busca prestigio y reconocimiento en el arte visual y también una posición de liderazgo, en donde efectivamente es necesario entrar a generar estrategias para poder capturar esos beneficios que eventualmente... ¿Qué modelo de negocio eventualmente uno podría implementar? ¿Y cómo se relacionan estos elementos? Nosotros en el Santiago Creativo decimos que cualquier modelo de negocio que sea viable para quienes quieran darlo a conocer y convertirlo en una realidad, es factible de implementar. Un modelo de negocio pensado, por ejemplo, en tratar de capturar valor en personas que nunca han accedido al arte visual o que no tienen hábito de compra, puede ser interesante, versus modelos de negocios tradicionales ya a esta altura que tienen que ver con quienes están apuntando hacia coleccionistas que están comprando, están decidiendo mayoritariamente acceder a obras de artistas a lo mejor con trayectoria. Pero ¿dónde están los modelos regionales, por ejemplo, para poder representar artistas emergentes? ¿Dónde están los modelos de negocio vinculados a articulación de instituciones? ¿Dónde se genera en tal caso estrategia para el escalamiento productivo? Esos son temas pendientes en nuestros sectores que eventualmente sería interesante empezar a también motivarlos a cuestionar. Es así como en el tema de gestión estratégica nosotros para tomar decisiones en la jefatura, los dueños, las autoridades, tenemos 4 herramientas de gestión estratégica. El modelo de negocio para la lógica de obtener beneficios, las definiciones estratégicas para identificar las razones de ser, la planificación estratégica para elegir el camino y el plan de negocio para articular los recursos que nosotros tenemos para poder lograr alcanzar los objetivos propuestos. Para entrar en el tema de la transformación digital,
No puedo, no, y eso lo conversamos con Gabriela al momento de preparar esta ponencia, no podemos dejar de enunciar al menos tres condiciones preliminares para esto. Primero, que cuando hablamos de negocio, etimológicamente hablando, tenemos que hablar de la negación del ocio, y eso significa trabajo, o igual al trabajo. O sea, no tenerle miedo a que en la industria cultural creativa, en tal caso, hablemos de un modelo de trabajo. De tal manera de que sería hasta urgente y necesario comprender de que si nosotros definimos bien a priori o nos replanteamos nuestras formas de hacer frente a esta invitación que obligadamente nos hizo, por ejemplo, esta pandemia, revisemos lo que hemos estado haciendo mal para replantear el modelo de trabajo a futuro y empezarlo a replantear ahora para poder entrar en esta lógica de qué vamos a transformar. Desde ahí es que hablamos de que segunda premisa, condición preliminar, tiene que ver con que sin conciencia del modelo de trabajo que ustedes tienen, no obstante el éxito que quieran alcanzar, no obstante los sueños que quieran cumplir, no obstante, en fin, las variables del éxito son muchas, como también las del fracaso. Nosotros hablamos mucho de fracaso para lograr el éxito. Tenemos que entrar a considerar los contenidos que ustedes quieren representar, porque no existirían unidades productivas si no están los artistas con sus contenidos, y que ellos lo expresan para ciertas audiencias, para distintos tipos de audiencias. Si no está claro ese modelo de trabajo, no podemos transformar nada. ¿Qué vamos a transformar si no tienen claridad del modelo de trabajo? Entonces, frente a eso también es importante, como tercera premisa, ojo con entusiasmarse tanto con el tema de la tecnología, porque la tecnología, no obstante que es facilitadora de ciertos mensajes en el mundo del arte visual, tenemos por ejemplo Instagram, que es una plataforma interesante para el arte visual, como también otras que han estado existiendo a partir de lo que vamos a hablar con Gabriel en términos de realidad aumentada, etcétera. Interesante es no perder de vista que la tecnología no va a reemplazar nunca la experiencia vivencial que tenemos los seres humanos en espacios abiertos o cerrados para el arte visual, y que eso es inagotable, un material inagotable para la industria creativa en general, para el creador, para el protagonista de esta industria. Porque sin artistas y sin contenidos no hay industria creativa. Sí, la tecnología complementa y abre opciones importantísimas para poder explorar nuevas experiencias humanas, sensoriales, etc. Frente a eso, el modelo de negocio es una herramienta que está identificando 9 bloques importantes de trabajo en donde ustedes se tienen que ver en la obligación de pensar y repensar cómo gráficamente uno plasma el modelo de negocio. Y ustedes tienen ahí estas 9 herramientas o fichas o piezas de este rompecabezas, y ustedes van a tener que identificar en tal caso su relación con el cliente, su propuesta de valor, el mercado en el que están pensando atacar, en los canales de distribución, las actividades clave, las alianzas clave, los recursos, los costos. De una u otra manera, frente a esta situación, uno puede transformar digitalmente todo este modelo de negocio, es decir, las 9 piezas, o bien puede transformar digitalmente una parte del modelo de negocio. Por lo tanto, primera, así como conclusión, si no tenemos claridad del modelo de negocio, va a ser muy difícil entrar a entender qué queremos transformar. Porque la ansiedad quiere que a lo mejor nos lleva a pensar en los clientes. Pero si no tenemos claro cómo vamos a llegar a los clientes, va a ser muy difícil entrar en esta lógica de ocupar solamente las herramientas clásicas como ya a estas alturas clásicas, ¿no? Como un Instagram, imagínense. O sea, el tener un Instagram sin tener estrategia es difícil entrar en esa lógica de relación, de contacto con el cliente. Uno puede tener presencia, posicionamiento, pero a lo mejor eso no está capturando valor. Y eso es muy importante a través de las definiciones de la propuesta de valor. Frente a eso, este material les va a quedar, por supuesto, así que no hay problema en que podamos pasar rápidamente, porque hay preguntas que hay que hacer para poder llenar sus fichas. Y en tal caso, aquí cito una frase de Einstein, ¿no? Que prefiero 1000 veces, dice ya Einstein, a demorarme muchísimo, todo el tiempo que sea necesario en focalizarme en el problema que tengo,
sea una ministra, sea un dueño de empresa, sea una dueña de una galería o un colectivo de arte, regional o a nivel nacional o local, da lo mismo. Prefiero dedicarme todo el tiempo necesario al problema que yo tengo para luego rápidamente plasmar en 5 minutos una solución. Porque si de diseño de modelo de negocio se trata, la verdad que en términos concretos es una herramienta fácil de poder diseñar en la medida que ustedes tienen claridad y dan respuesta a todo esto que obliga a pensar el modelo de negocio. Frente a eso, cuando ya empezamos a pensar en las lógicas que nos ofrece la modernidad, provocado inclusive por esta pandemia, en donde ya se puso como una necesidad vital el tener alguna expresión en las herramientas digitales de nuestro negocio o de nuestro trabajo, es fundamental empezar a familiarizarse con conceptos como, por ejemplo, el liderazgo, la globalización, el cloud, el blockchain, lo que tiene que ver con los DevOps, o bien lo que tiene que ver con Internet de las cosas, o la ciberseguridad, para poder ir entendiendo conceptualmente qué es lo que ustedes necesitan transformar, para descomprimir la expectativa de lo que significa transformarlo todo. Porque en definitiva, por transformarlo todo, a lo mejor van a dejar de captar a algunos clientes en la vida real. Entonces, y sobre todo en cultura, vuelvo a repetirlo, no vamos a reemplazar estas situaciones de la transformación digital en la vida presencial. Entonces, frente a eso, hablar de liderazgo en la innovación, o lo que tiene que ver con la conciencia cultural, las relaciones interculturales en los negocios globales, o las transformaciones digitales, o los clouds, o todo lo que tiene que ver con generar herramientas optativas de implementación, como el blockchain o el smart manufacturing, son situaciones que son fundamentales para poder entender este paso. Yo les voy a dejar a Gabriel para que continúe con, a propósito de lo que le he estado presentando, las siguientes láminas. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la tecnología de la información y la comunicación, que ustedes saben que se obedecen en las TIC, en los modelos de negocio. Vamos a darnos unos minutos para conversar acerca de qué tipos de negocios electrónicos existen. Vamos a ver algunas herramientas que pueden ayudar en la modernización de los modelos de negocio. Y por último vamos a ver dos casos donde podemos ver ejemplos de lo que está ocurriendo, algunos ejemplos muy recientes, y cómo también tienen algún tipo de prestancia en Chile también. Chile no está tan atrás, sí tenemos que darnos un esfuerzo, sí tenemos que ponernos las pilas, sí tenemos que ponerle rapidez a esto, pero ya tenemos algunas ciertas semillitas plantadas que, como bien decía Leonardo, pueden ayudarnos en la escalabilidad de este tema. Entonces, van a ir viendo que en la presentación hay ciertas frases que fuimos colocando que nos van a ayudar a detonar la conversación. En este caso, por ejemplo, dejamos una gran frase de Judith Carrera, la directora general del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y ella dice, mira, la revolución digital ha sido sin duda la transformación más importante por la que ha pasado el mundo de la cultura en las últimas décadas. Ha cambiado la forma de crear, de acceder y distribuir el conocimiento, pero también la manera de imaginar de los artistas. Lo que nos está queriendo decir aquí Judith y la razón de que colocamos esta frase aquí es que estamos viviendo en una época en que las posibilidades del arte se disparan en las múltiples direcciones de este. Hay algunas que ni siquiera sabemos cómo van a ser totalmente inesperadas, que abren, como bien dice ahí la frase, la imaginación de los artistas. Y que nos van a poder ayudar a distribuirlo de mejor manera, como bien decía Leonardo también, vamos a poder democratizar el acceso al arte, el consumo del arte, la compra del arte, en sus distintas facetas, en sus distintas dimensiones. Entonces, colocamos esta frase para eso, para que empecemos a abrir la cabeza, para que podamos diverger en esta conversación de cómo la tecnología y la revolución digital va a cambiar cada una de las partes de la cadena de valor, cada una de las partes del modelo de negocio, y que el arte ya lo sabe. El sector de las industrias creativas, el sector de la economía creativa hace mucho tiempo que implementa tecnología.
solo que tiene que hacerlo consciente en su manera de hacer las cosas, tiene que hacerlo consciente en su manera de relacionarse con el cliente final, tiene que hacerlo consciente a la hora de poder planificar una estrategia del sector. ¿Qué cambios en la economía hemos visto? Hemos pasado de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento, y en esta economía de la manufactura pusimos ahí una imagen bien evidente, ¿no? De cómo estos grandes galpones llenos de trabajadores, llenos de máquinas, que la máquina ya es tecnología per se, pero que la economía está basada en el hacer, está basado en esto oye, necesito repetir múltiples veces un mismo patrón, necesito repetir múltiples veces para poder sacar un producto, donde el valor está en la cantidad de reproducciones que yo puedo hacer y la rapidez de producir esa manufactura. ¿Qué beneficio? Por supuesto, esa economía tenía ciertos beneficios y ciertas cosas malas. Por un lado está el que se puede dar múltiples trabajos, hay mucha gente, muchas ciudades, pueblos que gracias a la manufactura pudieron emplearse. Pero por otro lado es de sueldos muy bajos, es de una repetición infinita, hay poco espacio de creatividad, hay poco espacio de accederle o de ponerle valor a la pieza que yo quiero hacer. ¿No es cierto? Lo importante es que se manufacture rápido, lo más barato posible, sin ponerle mucho valor, sin ponerle mucha creatividad. Y por otro lado, en el tema del conocimiento, donde veíamos ahí la imagen de esas tres personas, por el contrario, donde va a poner énfasis es cómo yo frente a la problemática voy a poner una solución y me voy a hacer primero la pregunta de cómo se soluciona eso, lo que decía Leonardo, me voy a preguntar muchas veces, voy a quedar muchas horas al problema antes de montar la solución y la conversación puede darse frente a un papel, como sale ahí. Entonces, este traslado de la economía de la manufactura hacia la economía del conocimiento está facilitando el compartir información, la interoperabilidad, ya no es por medio de una sola máquina o solo de un canal como yo quiero llegar a mis clientes, el diseño centrado en el usuario y por último la colaboración en red. Todo eso ha permitido este traspaso entre la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. ¿Cómo se ha incorporado la tecnología y las empresas han incorporado la tecnología? Por un lado, yo podría tener un espacio del comercio electrónico y el otro el negocio electrónico. Y vamos a hacer aquí una distinción y ahí hay varios ejemplos para poder clarificárselo a cada uno de ustedes. El comercio electrónico o el e-commerce, y ya que estamos pensando en una internacionalización y por lo tanto hay que empezar a adquirir también vocabulario internacional, vocabulario del mercado, es este intercambio de bienes y servicios a través de algún medio electrónico. Dentro de los más conocidos, por ejemplo, está Amazon, y para quienes no sepan, Amazon ya tiene una de sus áreas que es Amazon Art. Amazon ya se metió en el negocio del arte y entendió que era un canal de comercialización y distribución del arte también, porque dijo, oye, este es un negocio o este es un negocio donde no hay buenos competidores, este es un negocio donde hay muy poca tecnología y por medio de la tecnología y una buena distribución, yo podría ayudar a que este sector comercializara de mejor manera. Facebook Marketplace, que muchos de ustedes yo creo que ya lo han ocupado. Mercado Libre, que es la experiencia latinoamericana que tenemos. Mercado Libre es argentino, es la gran experiencia que tenemos, uno de los unicornios que tenemos dentro de Latinoamérica. Por otro lado, este intento que tuvo Instagram también, y que tiene Instagram de su marketplace. Free Pick. ¿Cuántos de nosotros hemos agarrado algún icono de Free Pick donde es básicamente un lugar de comercialización, donde el diseñador coloca su obra, que es un icono, y hay otro que puedo ser yo que le compro esa obra? Y todo fue por medio de un comercio electrónico. Yo no tuve que ir a un local, lo hice a través de mi computador, lo vi en mi computador, lo compré por mi computador y lo descargué en mi computador y lo monto en la tarea que necesito hacer. Grado Cero, que está ahí también, Music Entertainment, en el sector de la música, es donde los artistas pueden subir sus beats y algún productor se los puede comprar y pasárselo a otro artista para que hagamos la obra. Y por último, UDX, que está ahí, que es una nueva plataforma para la comercialización del arte medial. Si alguno de ustedes quiere meterse, está bastante emergente esta plataforma, es una plataforma promovida por España, y ahí pueden encontrar. Y por otro lado está el negocio electrónico. Y en el negocio electrónico lo importante es la incorporación de las tecnologías a las actividades y procesos de gestión empresarial. Como bien decía Leonardo, yo cuando miro mi modelo de negocio puedo cambiarlo por completo y voy a tener un comercio electrónico, por ejemplo, o voy a cambiar una parte de mi negocio. Y es donde incorporo esta tecnología. Por ejemplo,
Los creativos, los creadores ahora tienen las tabletas para poder crear. Ya no es necesario un lienzo físico, sino que yo lo puedo crear en la tableta y eso me permite enviar ese archivo de manera mucho más sencilla a mi agente, por ejemplo, o puedo enviarlo a imprimir a algún lugar que yo necesito, o lo puedo enviar a una empresa que me lo compró, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, ahí tenemos una batería electrónica, que imagínense lo que significa una batería, el peso, el traslado, la camioneta que hay que tener para poder trasladar una batería, el ruido que mete. Imagínense hoy, que estamos todos confinados, como yo no puedo tocar una batería en mi casa, pero sí podría tocar una batería electrónica y me permite crear una obra. También, por ejemplo, ahí el tema de la compra de tickets para ver espectáculos por medio del teléfono. O sea, en el proceso de comercialización de mi cadena, de mi modelo de negocio, yo he decidido implementar cierta tecnología que es comprar el ticket para ver la obra, para ver el espectáculo por medio del teléfono. El espectáculo sigue siendo presencial, sigue siendo, qué sé yo, un concierto, sigue siendo una ópera, sigue siendo un stand-up comedy, sigue siendo lo que ustedes quieran, pero yo lo compré de manera digital. Entonces, decidí incorporar cierta tecnología en cierta parte del modelo. Y por último, tienen ahí también el cómo yo puedo distribuir y exponer mis obras. Yo creo una obra en digital y además tengo un elemento digital que me permite exponer la obra. Y lo hace más fácil, lo hace más sencillo, abarata los costos, baja las barreras de entrada, lo hace más rápido. Todo eso tiene que ver con el negocio electrónico. Y ustedes, y como bien decíamos al comienzo, ahora ustedes tienen que tomar la decisión de en qué parte de mi modelo voy a incorporar la tecnología. Y esa es una decisión de los dueños, es una decisión de aquellos que pueden tomar decisiones del negocio. El comercio electrónico, si le hacemos un doble clic al comercio electrónico principalmente, vamos a encontrar tres grandes modelos. El primero es este del B2B, el de la empresa a la empresa, business to business, donde la relación del negocio se realiza entre dos grandes empresas. Puede ser entre una galería y otra galería, puede ser entre el Estado por medio del mercado público y una galería, podría ser por entre medio de una galería en Chile y otra galería que está en el exterior, etc. Son unidades productivas como negocios que hacen negocios entre ellos. Y aquí el desafío más importante es poder administrar la cartera de proveedores y sus contactos facilitando la compra y ahorrando tiempo. Si yo soy una empresa que necesito cierta cantidad de insumos proveídos por otra empresa, comienzo a tener este negocio B2B y yo quiero fortalecer a mi proveedor, quiero fortalecer la relación con mi proveedor de tal manera que nunca me falte ese insumo que necesito para, por ejemplo, embalar una obra. Quiero que siempre esté disponible el elemento tecnológico para la compra. Si yo soy una galería y quiero vender una cantidad de tickets porque voy a hacer un evento y lo quiero hacer por medio de una aplicación, hago negocio entre dos empresas y yo fortalezco mi relación con la otra empresa de tal manera que siempre me asegure que va a estar la tecnología, siempre me asegure que no se le va a caer la página web, no va a ser que le van a meter 1000 personas a comprar un ticket y se va a caer y yo no puedo tener la comercialización de ese evento. Por otro lado está el de la empresa del consumidor, el B2C, que es esta estrategia de la empresa para poder llegar directamente al consumidor final o el cliente. ¿Qué desafío vemos aquí? Conocer muy bien al cliente y lograr los ciclos de compra, lograr varias iteraciones de compra. Y aquí hay ejemplos por miles, por ejemplo Netflix, que desde una empresa hace un consumidor final, por ejemplo Spotify, que desde una empresa hace un consumidor final, etc. Y en el caso final, el de la empresa a un empleado, el B2E, que es la relación que se produce entre la empresa y su empleado. ¿Cuál es el desafío? Lograr transmitir el propósito y el valor entregado a mis propios trabajadores. Es decir, yo estoy tan camiseteado, encuentro tan bueno el valor que estoy generando en la empresa que mis mismos empleados, mis mismos trabajadores lo consumen. El mismo caso de Netflix, que puede ser los mismos trabajadores de Netflix van a su casa y prenden la tele y ven una película de ahí. Spotify mismo, o algún otro que esté por ahí. Casos del B2E es como grandes desde afuera. Grandes empresas internacionales le han visto valor al B2E y yo creo que ya es hora de que Chile también empiece a entender eso. Ok, siguiente frase que nos ayuda a la siguiente parte de esta presentación. Daniel Canogar es un artista español y por sobre todo es un programador, tiene esa expertise. Y él nos dice, miren, a la hora de ver arte queremos algo diferente. No queremos repetir la forma de consumir que utilizamos en YouTube, por ejemplo, ni reproducir las horas de trabajo que pasamos delante del computador. Queremos liberarnos de eso. Y ahí el arte tiene ese grado experiencial.
si bien existen un montón de herramientas tecnológicas, no queremos que el arte visual se transforme en el YouTube. No queremos que el arte visual sea por medio de solamente ver el Instagram. No, el arte visual tiene un montón de contenidos y mensajes que quiere transmitir. Tiene un montón de emociones que quiere transmitir. Por lo tanto, si yo en mi afán de incorporar tecnología y no habiendo hecho una buena estrategia, me empiezo a transformar en un reproductor de YouTube y todas mis obras las pongo por YouTube y todas las obras las pongo en el Instagram y me empiezo a transformar eso, el consumidor final va a decir, aquí no hay ningún elemento diferenciador con otra empresa, aquí no hay ningún elemento diferenciador con otra galería. Esto es lo mismo, esto es uno más, en un mar de datos como existen hoy día y no hay diferenciación. Y voy a ver otro video desde el YouTube. ¿Para qué? Si ya tengo infinidades de eso. El arte nos saca de las formas típicas de consumir una imagen, o un cuadro, o un video. Tiene mucho que ver con la riqueza de encontrarnos ante una obra. El arte es un espacio, está en un espacio determinado. Como bien decía al comienzo de esta exposición, si yo tomo una obra desde Chile y la quiero llevar al extranjero, tiene que ver con un espacio, tiene que ver con un dominio donde yo la voy a mostrar. Y en ese mismo espacio también es parte de la experiencia. Yo necesito preparar ese espacio para la experiencia del consumidor final, el coleccionista, del público, al cual quiero llegar. Y aquí vamos a hablar sobre este tema de las tecnologías disruptivas. Las tecnologías disruptivas son aquellas tecnologías o innovaciones que conducen a la aparición de productos y servicios, como lo son los de las artes visuales, que utilizan preferiblemente una estrategia que produce una ruptura brusca frente a una estrategia sostenible a fin de competir contra una tecnología dominante buscando una progresiva consolidación de un mercado. ¿A qué nos referimos con esto? Las tecnologías disruptivas lo que buscan es, si el mercado está cooptado por ciertos agentes, yo con una tecnología disruptiva podría romper ese monopolio que existe y yo entrar a tener una participación de ese mercado. Yo quiero entrar a ese dominio de venta, yo quiero entrar a ese dominio donde están ciertos públicos. Y eso lo puedo hacer por medio de estas tecnologías disruptivas. Disruptivas siempre han estado vinculadas al arte, ¿no? Y estas tecnologías disruptivas permiten, por ejemplo, la democratización del arte, permiten que personas que nunca han tenido acceso al arte puedan tenerlo, personas que nunca han tenido la experiencia de comprar una obra puedan tenerlo, personas que nunca han visto una instalación análoga o medial también tengan acceso a ello. Y estas tecnologías disruptivas ya están transformando nuestras vidas. Yo aquí les pusimos una serie de tecnologías que existen y pusimos más énfasis en las que están en naranjo porque están más vinculadas a la industria creativa, ¿no? Pues está la automatización del trabajo, la robótica, los vehículos autónomos, la genómica, la exploración avanzada, etc. Pero el Internet móvil, el Internet de las cosas, la tecnología en la nube, el almacenamiento de energía, la impresión 3D, los materiales avanzados, la inteligencia artificial, el machine learning y el big data, todo eso están relacionados a la industria creativa, a la economía creativa. Desde como yo coloco la obra en la nube y puedo acceder a ella desde cualquier parte del mundo, hasta, por ejemplo, que voy a comenzar a hacer impresiones 3D y desde Chile le mando los planos y me voy a Alemania y en Alemania imprimo la obra y la expongo allá. Imagínense cómo bajan los costos de trasladar una obra si yo mando los planos desde Chile y me voy al otro lugar donde voy a hacer la exposición y la imprimo allá. O sea, no tengo que gastar en el avión, no tengo que en el empaquetado, soy yo. Lo único que necesité fue un archivo que lo envié por la nube y lo puedo imprimir allá. El Big Data. Y aquí la industria creativa tiene que aprender mucho sobre el Big Data. Hay muchos, la cantidad de datos que están rondando en el mundo son infinitos y la industria creativa no los ocupa, no aprende de las decisiones que están tomando los consumidores, no aprende, no toma esos datos, no los analiza y no dice, mira, ¿sabes qué? Quienes más compran son este género, quienes más compran son estas edades, quienes más compran son estos países, los que más compran tienen este nivel de educación. El Big Data es importantísimo para tomar buenas decisiones de comercialización de las obras, de poder encontrar al artista que busco, que quiero representar, por ejemplo, y al cliente que le interesa ese artista. Mira, hay un grupo qué sé yo, coleccionistas en Bruselas que le encantan mucho los nuevos artistas emergentes de Latinoamérica. Eso significa analizar data. Esa es una decisión que yo tengo que hacer. Entonces hay que mezclar la industria creativa con el Big Data, con el Machine Learning, enseñarle a las máquinas a aprender sobre esta cuestión. En los materiales avanzados, como bien decíamos, entre más liviano sea un material, menos costo voy a tener para trasladarlo. ¿Qué modelos de negocio hemos visto durante estos años en el sentido creativo y que hemos apoyado? Uno, el tradicional, del galerista, más la obra, más el espacio,
Yo tengo un espacio físico, monto obras, las expongo, y la gente llega, las ve, tenemos una conversación y se produce la comercialización. El segundo modelo que hemos visto es el del arriendo del espacio. Yo no necesariamente soy tu agente, pero te puedo arrendar un espacio para que tú tengas ahí y puedas crear tus obras. Y cada vez que tengas una obra y quieras montarla, podemos llegar a un acuerdo comercial y yo te pongo el espacio y la galería para que tú expongas. El portafolio del cliente es este de la gente que yo busco artistas, los represento y los llevo hacia los consumidores finales, por ejemplo, coleccionistas. El de la membresía, que es que yo busco un círculo de personas que quieran tener acceso a ciertas obras, busco las obras que les gustan y las hago rotar durante todo el año. Durante 12 meses tú vas a tener una obra distinta mensual en tu casa, porque te gusta y tú me pagas una membresía mensual o anual en la cual yo hago esta rotación de obras por tu casa. Y por último, el de la asociatividad, y que tiene que ver mucho con la sobrevivencia. En aquellos casos en que los artistas no encuentran un agente, no encuentran una galería que quiera apostar por ellos, tienen que juntarse los artistas y empezar a tratar entre ellos de lograr estos espacios de visualización, de comercialización. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se empieza a mezclar este espacio entre yo soy el artista, pero al mismo tiempo me tengo que transformar en mi agente y al mismo tiempo me tengo que transformar en el experto en comercialización. Y eso no nos enseñan en ninguna parte. No hay ninguna escuela en Chile que le enseñe al artista cómo se produce, cómo se genera todo el proceso de comercialización, cómo ponerle valor a la obra. Eso es un paso dificilísimo. Entonces, aparece la tecnología, aparecen las tecnologías disruptivas y eso permite que se bajen las barreras de producción, de distribución y de comercialización. El creativo comienza a ganar autonomía y puede acoplarse de manera automática en la cadena de valor, en cualquiera de las partes de la cadena de valor, ¿no es cierto? Y ahí yo como galerista, yo como un empresario del sector del arte visual, me tengo que preguntar, miércoles, ¿dónde quedo yo en este nuevo escenario donde están bajando todas las barreras y al parecer ese valor que yo tenía de poder conectar a la gente porque conocía a 5, 6, 10 coleccionistas, bajó? Y ahora el artista me salta y se conecta directamente con aquel que quiere comprar la obra. Entonces, ¿cómo agrego valor? ¿Cuál es la nueva agrega de valor que yo voy a hacer? Como les contaba, eso es lo que hemos visto. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos encontrar aquellos nuevos modelos de negocio, transformar los modelos antiguos y llegar a los nuevos modelos de negocio que buscan agregar valor y enriquecer nuestra vida en más de una dimensión. Nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de diferenciación, de formas de intercambio, de formas de hacer y de nuevos materiales. Todo eso lo permite la tecnología. Todo eso lo permite la incorporación de ciertos elementos tecnológicos a mi modelo. El impacto de las nuevas tecnologías no es inocuo. Y aquí, ¿a qué me quiero referir con esto? Cuando yo decido meter una parte de mi cadena de valor o en mi modelo de negocio, una tecnología, no va a ser gratis, va a pasar algo y le va a pasar algo al inicio o al final. Se van a producir tensiones dentro de la cadena de valor. Y esto que conversábamos, si yo galerista voy, tengo varios artistas y los coloco en Instagram, puede ser que mis clientes coleccionistas me digan, oye, está ahí como masificando el arte. Y eso hace que bajen los precios y yo ya no tengo exclusividad. Entonces, ya no quiero comprar contigo. Se produce una tensión, evidentemente. El impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas conlleva implicaciones políticas, sociales y culturales. Se consume de otra manera, se compra de otra manera. Es un medio incómodo para el coleccionista en las nuevas tecnologías, porque conlleva a veces este intangible, ¿no? Y en otras ocasiones afecta la obsolescencia del cliente final. Como es un intangible lo que estamos tratando de transferir, eso puede traer muchas tensiones al consumidor final, al coleccionista tradicional, aquel que está basado en un modelo tradicional del consumo del arte visual o de la comercialización del arte. Aquí tenemos otra frase para ir ya, vamos a ir a la última parte de esta presentación, que es de Lucía Casani, directora del Centro Cultural Madrileño en La Casa Encendida, y ella nos dice, mira, hay una tendencia en el mundo del arte que está haciendo que la presencia sea más importante que nunca. La performance, por ejemplo, está avanzando mucho. La idea del cuerpo, de estar en contacto con el artista, le apetece más al público. Hoy en día, en una época en que mucha gente consume arte por Instagram, poder tener a la persona adelante cobra mucha más relevancia. Y aquí me tomo las palabras de Leonardo. No es que yo me voy a montar en el Instagram y tengo una empresa tecnológica. No, 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 no. Es como le acerco los contenidos y la experiencia por medio de la tecnología a la persona. Y aquí ya, para que veamos algunos casos finales. Miremos algunos casos. No son ejemplos principalmente, no son casos de éxito, no. Son casos que están ocurriendo. Y aquí
traemos esta obra del Memories of Passerby One, del artista alemán Mario Klinkemann. Y aquí contarles que esta obra, el pasado mes de marzo, en marzo de este año, la casa de subasta Sotheby's presentaba por primera vez una obra creada por una inteligencia artificial. Esa cuestión que está ahí al medio, están los enchufes, pero hay un robot allá adentro. Memories of Passerby es una instalación que muestra a través de 2 pantallas, las que ustedes ven ahí, una sucesión sin fin de retratos de hombres y mujeres generados por una máquina. La obra se vendió en 46.000 euros. O sea, ya se está comercializando una obra hecha por un robot. Este de Klingemann es un caso extremo, por supuesto, pero muestra cómo la forma en que se presenta el acto actual está en constante metamorfosis. Y al lado ustedes pueden ver una artista chilena evidente, como es la Cecilia Bendaño, una gran artista chilena, donde ella propone contenidos muy similares, que es este tema de cómo me cambia la cara, cómo las caras son infinitas y tienen ciertas facciones importantes que queremos poner en valor. Y aquí nuestra postura del Santiago Creativo no es que una es mejor que la otra, no, sino que hay públicos para cada una de estas obras. Hay clientes que van a preferir cada una de estas obras. Y eso es donde queremos ponerles énfasis. Ustedes como parte de la industria de la televisión, encuentren a su público y encuentren lo que quieren transmitir para ese público que han encontrado. Lo que les ponemos aquí también primero hablamos de un caso que son obras, artistas y obras, y aquí vamos a poner uno que tiene que ver con los espacios. Por un lado, a mano a la izquierda, ustedes están viendo el Mori Building Digital Art Museum de Tokio, que es el primer museo totalmente digital. Ellos tomaron una decisión, ya que estamos hablando de decisiones estratégicas, y dijeron, nosotros vamos a tomar una decisión y desde ahora en adelante solo ponemos obras que tengan que ver con media. Y esa va a ser nuestro agregado de valor. Y en Chile, por ejemplo, tenemos el tema de la Bienal de Artes Mediales, donde se está plantando una semillita donde podríamos mirar hacia allá, donde tal vez va a ser el próximo Mori Building Digital Art Museum, o donde puede haber una conexión. Tal vez la Bienal es el puente de conexión con el Mori Building, ¿no? El arte ya no comienza en el mismo espacio físico, ¿no es cierto? Yo voy al espacio físico, veo las obras y luego me voy para casa con una reflexión. Y esta reflexión genera es continua fuera de las murallas del espacio físico, del museo, por ejemplo. Hay que conseguir que las exposiciones sean ensayos colectivos, que enseñen la obra, pero que estén siempre en construcción y que la exposición sea un elemento vivo. No es solo en el espacio físico, sino que yo me voy para la casa y eso sigue latiendo. Sigue siendo un elemento vivo que está basándose, ¿no? Eso, y ya por último, para ir cerrando y ir a las preguntas, que es parte fundamental de esta exposición. Esta es la obra que está pintando el Dacic Fernández, que que está bien famoso acá en Chile. Y lo que le queremos traer aquí a la cabeza, la referencia, es que los empresarios de la industria creativa, los empresarios de las artes visuales, tienen que preparar el viaje de todos los usuarios. Ustedes piensan en el viaje de todos los usuarios, de los artistas que representan o de los artistas que quieren exponer en su galería, de las personas que entran a la galería y no compran obras, porque solo quieren ver, de aquellos que entran y compran obras, y aquellos que, por ejemplo, quieren mandar a hacer obras. Ajá. Y hay que pensar en cómo es la experiencia con la obra durante todo este tiempo. Y son distintos caminos, y cada uno de esos caminos tiene distintos colores, y hay que tener los colores para ese camino, para llegar a esa persona a la cual quiero llegar. Eso, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a las preguntas. Hay una pregunta de Vania Gómez, que es para Leonardo y que tenía que ver con el comienzo de tu exposición, que te solicita si puedes profundizar en el concepto de la negación del ocio, que no alcanzó a visualizar a qué te referías en su totalidad, así que si puedes profundizar en ello. Gracias, Gabriel. Gracias, Camila. La verdad que preparando la exposición nos vimos en la obligación de, tal como le comentamos al inicio, de con Gabriel sintetizar en parte. Con Gabriel venimos trabajando desde hace muchos años estos conceptos, ¿no? Y hemos estado atendiendo a un montón de emprendedores que se han acercado y han confiado en el Santiago Creativo, en ayudarles en sus modelos de negocio, pero también nos sirve para aprender a nosotros, y un poco el resultado ha sido esta sistematización de información que logramos bajar un poquito a la aplicación del sector de las artes visuales, en el interés que tenemos de no solamente aportar y contribuir a mejorar el desarrollo del sector, sino que también para que a los mismos emprendedores les vaya bien. Se han acercado
emprendedores con mucha trayectoria y también gente nueva, joven, que tiene ganas de aventurarse en este mundo de entregar contenidos de mejor manera. Y eventualmente aquí Gabriel, como experto en el Santiago Creativo de innovación y en asesoría a empresas, hemos ido tratando de retener en parte algunos conocimientos y sistematizarlos para efectos de empezar a compartirlo. Y este es más o menos uno de los resultados. Precisamente por eso es que hablamos de la negación del ocio como algo que es ineludible en el mundo de la industria creativa a partir de la resistencia que tiene el mundo del arte a hablar de negocio. Es una situación sine qua non, ¿no?, del resultado de la evolución natural que tiene el artista de negarse a darle estructura a algo que en realidad en la lógica sistémica es necesaria de tener. O sea, creemos importante y respetamos muchísimo a toda persona que quiere, así como lo dijo Sebastián en su ponencia del Museo de Bellas Artes, desde un niño que hace un dibujo hasta personas con trayectoria a querer expresarse, en este caso en el arte visual. Pero si se quieren dedicar profesionalmente a eso, eso ya significa a tratar de darle cierta estructura a su trabajo. Y eso requiere de un modelo de trabajo digno, a lo mejor artesanal, como en los maestros artesanos, con sus talleres, con sus formas de hacer, con sus técnicas y sus metodologías, pero eso es una estructura. Y nos sentimos siempre en la educación de entregar una mínima información al respecto para motivarlo, para decirle, no queremos que dejen de hacer lo que están haciendo. Si quieren, así como ejemplos como la misma Cecilia Avendaño que citamos, o Dasi, o bien el Inti en murales, o Kayosama, que ha estado tan presente, diría yo, en estos procesos de transformación político-social en la calle, ¿no? Siempre ha sido muy importante que inclusive artistas como Kayosama entiendan de que a lo mejor él necesita mínima estructura para poderse acercar, saber a quién acercarse para poder vender su arte. Y eso es un proceso de educación, es muy humano. Frente a la inestabilidad de nuestro sistema, entiendo la desconfianza, entendemos las faltas de apoyo, pero todo eso va de la mano de poder generar dignamente y con mucha confianza modelos de negocio que permitan darle continuidad y sostenibilidad al quehacer de la entrega de los contenidos. No es solamente para ganar plata esta cuestión, es para generar modelos sostenibles en donde en definitiva lo sostenible no es solamente la rentabilidad económica, es la rentabilidad social, es la rentabilidad del desarrollo del medio ambiente, es una serie de cosas que están afectando los modelos clásicos de cómo se estaban haciendo las cosas en Chile. Y en ese modelo clásico, por eso lo hemos analizado también en el Santiago Creativo con Gabriel y con otros ejecutivos respecto a cómo está esto afectando y que vamos a tener que perderle el miedo y vamos a tener que entrar en esta lógica de hablar de lenguajes económicos. Por algo estamos hablando de incentivos en la industria creativa y en la economía creativa, porque para hablar de economía creativa hay que necesariamente hablar de modelos de negocio. Y el modelo de negocio es una técnica, como se las mostramos, que uno dibuja las piezas, crea las piezas, le da la respuesta a las preguntas necesarias de esa empresa y luego vamos uniendo con las partes de este rompecabezas para definir cómo yo voy a funcionar para los siguientes 5 años, para los siguientes 3 años, y voy viendo en la implementación qué me va resultando, qué no. Y para eso están los doctores del Santiago Creativo que le van acompañando al emprendedor a decir, miren, ¿saben qué? Voy por acá, voy por allá, porque en el fondo funcionamos una especie así como de clínica, ¿no? Así como que el paciente va y nosotros le ayudamos ahí a darle solución. Sí, hay otra pregunta que hace Julio Sepúlveda y que quiere saber si es que hay ejemplos de pintores que ustedes conocen que sean exitosos gracias a estos procesos que ustedes hoy día conocen acá. En parte, por ejemplo, sin ir más lejos, Kayosama, ya lo estaba citando, lo representa entre otras cosas Galería Espora, que es una de las galerías que está atendida por el Santiago Creativo, la Paula Cortés es una de ellas.
en donde en definitiva a Paula le hemos estado ayudando a estructurar su modelo de trabajo y aparte a representar muy bien a los artistas que confían en el caso en el trabajo de Paula para poder, como el caso de Kayosama y otros, ¿no? Que vimos, por ejemplo, en la distribución de cartas que está haciendo Pora con artistas emergentes y consagrados, en donde está distribuyendo material y contenido a través de postales, en donde el mismo artista se siente absolutamente confiado en ello. Por supuesto, hay otros, la Cecilia Bendaño también forma parte de una galería importante, el mismo Iván Navarro, que trabaja en Nueva York, por ejemplo, de una u otra manera ha requerido del apoyo de ciertas galerías, o bien ellos mismos para poder exportar su arte, han resuelto, han aprendido en el hacer a tratar de darle un modelo de trabajo a su quehacer. Sin ir más lejos, el Santiago Creativo ayudó a diseñar el posgrado, ¿no? Este diplomado de artes visuales, de comercialización de artes visuales que estamos entregando a través de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en donde Patrick Hamilton fue uno de los artistas inaugurales junto con Alejandra Cermeño, una mexicana, una escultora mexicana muy importante, que donde ellos a partir de su quehacer comparten, ¿no? Su metodología de cómo ellos han ido formándose. La Claudia Kemper, el Mario Lagos, por citar algunos de los tantos ejemplos en donde ellos han confiado en sus modelos de trabajo, han diseñado sus modelos de trabajo y en tal caso lo han implementado. Hay varias preguntas que tienen que ver con cómo se contactan con ustedes, cómo funcionan los talleres que imparten y cómo se incorporan a ser parte de Santiago Creativo. Yo les compartí aquí mi mail, lordonez@santiagocreativo.cl. La ponencia va a quedar para ustedes también, ahí pueden, si no alcanzan a anotarlo, pueden bajar o descargar, dependiendo, Camila, cómo les vayan a hacer entrega del material, pero lordonez@santiagocreativo.cl es una alternativa. Está nuestra página web santiagocreativo.cl también. Está el Facebook del Santiago Creativo Activo. Tienen maneras de cómo acercarse y bien gratificante ha sido en esta pandemia poder estar aportando por ejemplo, en haber instalado este diploma donde se inscribieron cerca de 100 alumnos en la Universidad de Arica Magallanes para profesionalizarse en algo que es hoy día relevante y es una urgencia, que es la venta de arte visual. El Chile tiene 60 años o más de historia relacionada con las escuelas de arte, en donde han salido destacadas artistas y artistas del medio, destacadas y destacados artistas del medio, pero todo con foco en la producción. Y si nosotros solamente ponemos el foco en la producción, tenemos el inconveniente que tenemos, ¿no? Que tenemos una crisis de sostenibilidad del modelo, tenemos una necesidad de la precarización absoluta del mundo del arte a partir de eso, en donde no tenemos las unidades profesionales o técnicas productivas que podrían ayudar a conducir de mejor manera las energías de lo que quieren comunicar nuestros artistas. O bien los artistas no han incorporado estas herramientas en su quehacer, que también es muy válido. La autogestión se da en el mundo del libro, en el mundo del arte visual, en el mundo del cine, y necesitamos en tal caso desde las universidades también entrar, y por eso la Fundación Santiago Creativo entró ahí. Entonces, de una u otra manera, aportar en los procesos de formación es hoy día también una necesidad vital a partir de esta pandemia y a partir del proceso de transformación y la falta de políticas públicas en el Estado chileno. Una última pregunta para cerrar en función del tiempo. ¿Cómo podemos dar valor agregado y entregar riqueza sensorial al proceso de comercialización por medio de plataformas digitales? Excelente pregunta, muchas gracias por ella, porque lo que se está imaginando ahí, lo que hay detrás es esta mixtura de los sectores, ¿no es cierto? Entonces, yo por medio de la tecnología, que lo que nos está empujando ahora y estar desde las casas, la experiencia respecto de cómo yo me voy a enfrentar a una obra podría estar complementada, por ejemplo, con música, podría estar complementada, por ejemplo, con ciertos elementos de brillo que aparecen en la pantalla, podrían estar complementados, por ejemplo, con que yo te reproduzco la obra, por ejemplo, por el digital, pero te podría enviar de manera análoga un paquete que llega a tu casa, con el cual tú te vas a poner unos lentes y vas a poder experienciar la obra.
piensen siempre en todos los canales. Yo podría enviarte algo a tu casa que tú, a medida que estás viendo la obra, que la estás escuchando, tienes que tocar algún elemento que yo te envíe. Podrían enviar pack. Oye, cada vez que tú compres esta obra que vas a experienciar, te va a llegar un pack a tu casa en una cajita súper bonita, con buen detalle, con tarjeta, en el cual tú vas a ir tocando, vas a ir oliendo. Podrías oler cosas a medida que estás viendo la obra y que que estás observando esta obra. Piensen en todos los canales que pudiesen hacer de que el consumidor final pudiese experimentar de la mejor manera la obra. Y eso, por ejemplo, si se van al internacional, si en algún momento quisieran exponer esta obra de manera internacional, es súper sencillo. La obra se va por el digital, es un archivo, y mandan estos paquetes o los compran allá mismo en el lugar, hacen un convenio con alguna empresa allá y dicen, oye, quiero que reproduzcas este paquete, y cada vez que alguien te la compra por una aplicación en el teléfono, a esa persona le tiene que llegar a su casa una fragancia o algo que tiene que tocar y algo que le reproduce una luz, etcétera. Y lo Bueno, fundamental en ello es entrar a entender de que cualquier distribuidor o comercializador de arte tiene que entender o saber muy bien qué arte es el que está vendiendo. Y para eso tiene que conocer muy bien al artista y el mensaje que tiene que entrar. Y volvemos al origen de que no podemos hablar de venta o de comercialización de arte si no tenemos al artista como protagonista de esta gran magia que provoca, en tal caso, que la tecnología pueda ser disfrutada en nuestro hogar a partir de las obras de arte que ellos quieren comunicar y el mensaje que quieren dar. Entonces, ahí el hilo es muy delgado y es una relación, podría ser infinita y muy fructífera si es que se desarrolla bien. bueno, quiero agradecerles a Gabriel, a Leonardo por su exposición, agradecerle a todos los participantes de esta sesión, les agradezco a todos, muchísimas gracias y los dejamos invitados para la próxima semana.